Ok, vamos por la última evaluación, que sería la de contenido. Y en la evaluación de contenido tenemos tres puntos importantes a revisar, que son los elementos que hay dentro de esta imagen, la información que nos dan esos elementos y cómo entre ellos nos narran algo, o sea, nos dan un hilo narrativo que es de lo que va la imagen, ¿no? Eh, y tenemos como ejemplo esta foto. Y en la evaluación de los elementos, o sea, digamos que yo ya le hice toda la evaluación formal y toda la evaluación técnica y la aprobó, ¿no? Y ahora en la evaluación de los elementos, primero, ¿qué elementos tengo? O sea, tengo un transporte, es el interior de un transporte público, ¿no? Y tengo personas. Luego la información que me dan estos elementos, qué es lo que están haciendo esas personas y además la información que hay alrededor. O sea, si es un transporte público, pero ¿cuál es? ¿Qué están haciendo esas personas? ¿Cómo están vestidas? Eh, todas las, todos los rasgos, cualidades, formas, objetos, palabras o cosas de las cuales pueda extraer una información de contexto o de situación y pueda yo saber qué está sucediendo en la escena y qué tipo de escena es, ¿no? Y por último, la parte narrativa. Cuáles son los elementos o cuáles son lo que me hace pensar, en qué me hacen pensar esos elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí están personas dentro de un metro, pero puedo ver que es un metro que no es en México porque veo que la mayoría de ellos son afroamericanos y además está escrito creo que en inglés y están bastante abrigados. Entonces me doy cuenta digamos, la película que yo me estoy contando en la cabeza sobre una escena, ¿no? Y además veo aquí a un sujeto con un rostro como un poco enigmático que está observando hacia afuera del campo. Eh, entonces, yo podría contarme una historia, ¿no? Solo a partir del rostro de este sujeto. Pero, y esa historia yo tengo que evaluar si esos elementos, toda esta historia que yo me estoy contando a partir de esa foto, viene al caso con lo que yo quiero contar. Recuerden que ustedes están hablando en su proyecto personal de personas. Ustedes están haciendo el seguimiento de un sujeto, de una persona o de un grupo y nos están hablando de un asunto de identidad. No solo nos lo tienen que presentar en un retrato, o sea, en un retrato de foto infantil, ¿no? Sino nos tienen que hablar de todo él, de sus gestos, de sus rasgos, de cómo vive, de lo que hace, y entonces hay una serie de elementos que tienen que estar alrededor. En este momento ya llevamos dos niveles de ese acercamiento. Llevamos el primero, que era documental, o sea, donde tenía que aparecer él, sus elementos más cercanos, su casa, los lugares en los que trabaja, no sé, su perro, si tiene un perro, cómo se viste, las cosas que hace, las herramientas con las que trabaja o todo lo que tuviera que ver con él de modo documental únicamente. En la segunda parte ya habíamos entrado a la parte simbólica. Por ejemplo, a nivel documental, en esta imagen podemos ver que a nivel documental, eso, está en un transporte público una serie de personas, ¿no? Y después podíamos, por la información que tenemos, podemos ver en qué contexto se encuentran, cuando menos no es en México, ¿no? Y tendría que ser, por lo que alcanzamos a ver aquí, en algún país de habla inglesa. Y además hace frío, ¿no? Y después de eso ya podemos entrar en la parte simbólica. Por ejemplo, podemos ver el gesto de este sujeto en la cara, o podemos ver que todos están bastante abrigados, o podemos ver que esta señora nos está observando directamente, ¿no? Está observando directamente la cámara. Y todos esos gestos nos dan también un poder narrativo, comienzan a dirigir nuestra lectura hacia algún punto. Esta es una imagen más bien documental, no tiene ningún corte artístico.
Pero recuerden que ustedes, en la última parte de su proyecto, se trata de que sí la conduzcan lo suficientemente bien como para que haya una búsqueda estética en medio de lo que están, del comentario que van a construir sobre ese sujeto al que están observando y al que nos están haciendo observar. Entonces, es muy importante que piensen todo lo que hay en la imagen, de qué nos habla lo que está ahí en la imagen y cómo la relación de todos esos elementos nos cuenta una historia y qué tipo de historia nos cuenta. Si ese tipo, o sea, si yo quisiera contar una historia en la cual estamos en pleno verano en el metro de la Ciudad de México, esta no sería la foto, de ningún modo, porque puedo reconocer en ella un montón de rasgos, de elementos que me hablan de otro contexto, que me hablan de otra circunstancia climática. Entonces, piensen cuál es ese comentario que quieren hacer, qué es eso que intentan construir y cuáles son los elementos que lo pueden generar. Recuerden que no siempre son elementos, no siempre son fotos contextuales, o sea, no siempre tienen que ser cuadros abiertos, también pueden ser una serie de cuadros cerrados, lo que nos pudiera hablar, una consecución de cuadros cerrados, lo que nos pudiera dar esa lectura general. Por ejemplo, si yo tuviera aquí un cuadro suficientemente cerrado a esta maleta, ¿no? Y luego tuviera otro cuadro suficientemente cerrado a esta mujer y tuviera otro cuadro suficientemente cerrado o sea, otro primer plano, un primerísimo plano a este sujeto, y entonces tuviera esos tres cuadros únicamente, eso me estuviera hablando de una cosa totalmente diferente. O sea, casi podría construir una historia de espías con esta imagen, ¿no? O con diferentes elementos que no tienen nada que ver con esta imagen. Y esa es la elección de contenido que ustedes deben revisar bastante bien. O sea, ese es el último nivel. Pero para llegar a esta elección de contenido debieron de haber pasado sus imágenes ya cuando menos los otros dos, tanto el técnico como el formal, para que el contenido emerja en medio de esos, porque si no pasan cuando menos el técnico, el contenido siempre va a estar, digamos, visto por este filtro o no va a poder apreciarse del modo suficiente porque el filtro de lo técnico siempre lo va a estar, siempre va a estar haciendo cortocircuito. Por eso es el último, pero no es el más importante. Los tres tienen la misma importancia, pero este es con el que vamos a comenzar a narrar, con el que vamos a comenzar a contar la cosa sobre la cual vamos a hablar, ¿no? O lo cual vamos a señalar. Revisen que cada una de sus imágenes, más bien, a cada una de sus imágenes tendrían que aplicarle estos tres niveles de lectura o estos tres niveles de evaluación para que seleccionen sus 10 mejores imágenes y por favor las postean en su PX y las estaremos revisando. Pues ya, cualquier cosa, cualquier pregunta al respecto, me la escriben en el post y la estaré contestando allí. Chao.